todo, se abre con todo. Pero de si quiere pasar, pasa. Si no quiere pasar, no pasa. Acá está. Pasa un periodo de eyección reducida. ¿Qué quiere decir? Que va a salir, pero ya no hay tanta cantidad de sangre. Entonces la eyección obviamente está reducida, está disminuida. ¿Está? ¿Qué sería esto que ustedes ven en la fase 4? Es decir, que la fase 3 muestra la eyección rápida y después viene una eyección reducida. Fíjese, ahora aprovechamos para ver la presión. Y fíjese que la eyección rápida, ¿sí? Fíjese que va entre 80 milímetros de mercurio, 120 milímetros de mercurio. Y después empieza a reducirse. Por eso ustedes ven acá que empieza ahora a ir bajando, porque ya me quedé sin sangre. Empieza a bajar. ¿Está bien? Por eso se llama reducida. Fíjese con qué valores estamos hablando, ¿eh? Cuando estamos a 80, la apertura de la válvula. Ahora subimos, sacamos toda la sangre, reducimos la cantidad de sangre, porque ya no tengo más, y hablamos de la eyección reducida. 3 y 4, eyección reducida. Fíjese que estuvimos hablando hasta ahora de la sístole, ¿sí? Tanto comenzamos con la aurícula, ahora estamos con la sístole ventricular. Muy bien. Ahora empieza la fase de la relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque ahora resulta que el ventrículo, o los dos ventrículos, se quedan sin sangre. La presión está súper baja. ¿Pero dónde hay mayor presión ahora? En este caso, la aorta. Ese aumento de presión que está sufriendo la aorta ahora, ¿qué va a generar? El cierre de las válvulas sigmoides, tanto de un lado como del otro. Es decir, que en el periodo de relajación isovolumétrica vamos a encontrar las 4 válvulas cerradas. 2 ya estaban cerradas, obviamente, y estas se cierran las sigmoides porque ahora el aumento de la presión está en los vasos. Entonces se cierra. Y es un momento también, es muy corto, si ustedes ven acá, pero es importante porque es el inicio de la diástole, ¿sí? Es el inicio de la diástole, ¿sí? Ventricular. Por eso es importante, es muy corta la duración, pero es la relajación isovolumétrica, porque en ese instante los volúmenes también empiezan a ser iguales. De ahí aparece el llenado rápido. ¿Qué es el llenado rápido? Miren acá, ya estamos en la diástole ventricular. Y llenado rápido, ¿por qué es? Porque volvemos otra vez, empezamos con que llegó la sangre a la aurícula, hay un aumento de la presión, comienza la apertura de la válvula y empieza a salir la sangre. Empieza a haber un llenado rápido ventricular. Entonces, este llenado rápido ventricular, fíjense que es la diástole y es la que dura más tiempo, ese llenado rápido, ¿ah? Porque tarda en llegar a llenarse el ventrículo de la sangre, ¿sí? Ese es el llenado rápido. Y obviamente, así como hay un llenado rápido, después empieza a haber un llenado más lento, enlentecido. Por eso se llama llenado reducido, que entra en ese periodo también diastólico. Fíjense que los dos, estos 6 y 7, son los que se reducen en, digamos, es el que dura más tiempo. Son los responsables de que la diástole sea más, en cuanto a tiempo, más prolongado. Ahora, si ustedes ven ahora, pero acá creo que terminó ya la, sí, puede estar acá. Ahora, fíjense, acá, lo repasamos entonces. Fíjense entonces, se empieza a llenar la aurícula. La aurícula se llena, entonces la presión es mayor en la aurícula que en el ventrículo. Después empieza a llenarse el ventrículo, aumenta la presión. La presión de la aurícula está súper reducida, obviamente. Llegamos a 60. A 60 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio, se produce la apertura de la válvula aórtica. Eso genera la expulsión rápida.
Después se hace reducida, expulsión o eyección. Fíjese, 120. Y después de 120, ¿qué va a pasar con la presión del ventrículo? Si expulsó, chau, baja. ¿Qué va a pasar ahora con esta? Miren acá, la presión aórtica. La presión aórtica ahora es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque ahora se está llenando de sangre la aorta. Hay una ondita que se genera por el choque de las paredes, la onda dícrota, y después empieza a disminuir. ¿Pero cuánto disminuye? Es la aorta. 80. Esa va a ser la mínima, más no. Pues se tiene que estar llena de sangre para impulsar la sangre a todo el cuerpo. Y después volvemos otra vez al ciclo. Ahora, si ustedes ven acá, el azul me representa el volumen. Entonces, cuando se está produciendo el llenado, miren el volumen de sangre cómo aumenta. Pero cuando se está haciendo el momento de la expulsión o eyección de la sangre, fíjense cómo va bajando. Porque el volumen de sangre del ventrículo se va disminuyendo. ¿Cuánto era el volumen máximo? Habíamos dicho 130, 140. ¿Cuánto es el volumen? Miren acá, el volumen mínimo habíamos dicho 50, 70, según libro. ¿Y después qué va a pasar? Y comienza otra vez el llenado paulatino. Y ahí baja. ¿Está? Y ahora vamos a ir asociándolo con el electro y el fonocardiograma, que son los ruidos cardíacos. Cuando vos tenés una eyección, vos tenés que tener una fuerza suficiente, porque ahí está la presión, para Mauro estoy contestando, hay que tener una fuerza suficiente para que tengas una eyección máxima. Por eso tiene que aumentar la presión. Es como que tenés sangre acumulada y que abrís un portón de golpe. No puede disminuir, tiene que aumentar. Por eso después aparece la reducida. Ahí sí se produce la reducción, porque al tener el portón abierto, sacaste todo el líquido y ahora va quedando menor cantidad. Vos pensás que son portones que están cerradas y tienen que soportar semejante presión. Y de golpe liberas un portón y ¡puf!, se desparrama toda esa sangre. Ahí estamos, ahora vamos. No, de nada, Mauro. Y ¿sabés lo que pasa, Adriel? Es un ciclo. Entonces yo no te puedo decir, se llena la aurícula y cuando se llena la aurícula se va vaciando. Es todo, a medida que se va vaciando el ventrículo, la aurícula ya está recibiendo la sangre para la próxima sístole y próxima relajación. Entonces no vayas con la idea de que es blanco y negro, porque si vas con blanco y negro, no es así. Vos pensás que va recibiendo la sangre, pero mientras va recibiendo la sangre ya está en el otro proceso de que el ventrículo está expulsando esa sangre, pero la aurícula no está vacía. La aurícula tiene sangre y está recibiendo la sangre para el próximo ciclo, ¿está bien? Porque todo esto es un ciclo, esto es un ciclo, esto es otro ciclo, ¿está bien? Entonces piensen ustedes que si tenemos 60 latidos por minuto, tenemos 60 de estos, 60 de estos, ¿ah? Por eso es importante. Ahora vamos, que alguien me preguntó por los ruidos. Ya. Está asociado obviamente con todo esto. A ver, que no me acuerdo qué es lo que viene, esto ya lo vimos. Acá estamos, listo. ¿Quién me preguntó por los ruidos? Diego me preguntó por los ruidos. Bien, a ver. Ruidos cardíacos. Hay dos ruidos que siempre lo escuchamos, ¿eh? No tenemos ni siquiera que tener un estetoscopio para escuchar estos ruidos, ¿sí? Los ruidos se llaman primer ruido y segundo ruido. Gracias a Dios no le pusieron ningún nombre raro. El primer ruido, miren lo que me está indicando. Se escucha muy bien porque me está indicando el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Piensen, aurículos ventriculares, entre aurículo y ventrículo. Estamos hablando del cierre de la tricúspide y de la mitral. ¿Está bien? Piensen ustedes, si nosotros le ponemos en el choice, ¿es porque se produce la apertura? O sea, ¿se abre? No. ¿Qué es más fuerte escuchar? ¿Una puerta que se cierra o una puerta que se abre? Siempre va a ser, si yo les doy un portazo, se va a escuchar más que si se abre.
Bueno, acá asocienlo con eso, que son puertas. Entonces, el primer ruido siempre se debe al cierre de las primeras válvulas que tenemos. No es fácil como regla mnemotécnica, ¿eh? Entonces, primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué es lo que me está indicando el primer ruido? Que se está cerrando y eso genera contracción de los ventrículos, ¿sí? Son como las vibraciones, ¿sí? Ahora, fíjense que me está indicando el comienzo de la sístole ventricular. Por eso es tan importante. Cuando el médico escucha el primer ruido, está tratando de escuchar cuándo comienza la sístole. En cuanto al tiempo, simplemente para ir comparándolo, fíjate que dice de 0,10 a 0,12 segundos. ¿Tá? Ahora, miren el segundo ruido, que es el que escuchan también. Es el cierre de las otras válvulas, las que tenemos abajo. O sea, de las sigmoides, de la aórtica y la pulmonar, ¿sí? O semilunares, puede ser lo mismo. Y me está indicando las vibraciones de las paredes, ¿sí? Vasculares. Y es importante porque me está indicando la terminación de la sístole ventricular. Por eso es tan importante. El primero es el inicio y el segundo es la terminación. Y fíjense que es de 0.07010 segundos. Entonces, yo quiero que sepan los segundos, la verdad no me interesa, pero es para que ustedes vean que el primer ruido es más fuerte y dura más tiempo. El segundo ruido es más débil y es más corto. ¿Está bien? Existe un tercer ruido, que el tercer ruido son vibraciones de las paredes vasculares. ¿Cuánto dura? Fíjese, 0.04, 0.05, o sea, la duración es muchísimo menor que los primeros. Y el tercer ruido es fisiológico, atenti, si lo están anotando, escríbanlo tranquilo, pero bien. El tercer ruido es fisiológico si estoy con un bebé hasta los 20 años más o menos. Si el tercer ruido lo escucho en personas de 40 para arriba, se considera un ruido patológico. Entonces, el tercer ruido depende en qué etapa de la vida lo escucho, ¿es normal o no? Entonces, el tercer ruido es fisiológico. ¿En un bebé? Sí. ¿En un chico? Se puede escuchar. ¿En una persona de 20 años? También. Pero ya una persona de 40 para arriba, ya no. Hay que estudiarlo, que es lo que vamos a ver después en fisiopatología, que se llaman ritmo de galope, cuando uno escucha así ruidos de más, ¿está? Que es bastante común. Pacientes que tienen infartos, insuficiencia cardíaca, que aparezcan tercer ruidos, pero patológicos. Y después tengo el cuarto ruido. Ya les aviso, el cuarto ruido es siempre patológico. Desde que somos chiquititos hasta que somos, no sé, tengamos 100 años, si yo tengo un cuarto ruido es patológico, ¿sí? Y me está indicando que se escuchan las vibraciones de las paredes ventriculares, pero mal, ¿sí? Y indica la diástole ventricular, que normalmente no se tiene que escuchar la diástole ventricular, ¿sí? Y la duración también es cortita, ¿está? Entonces, lo que nosotros queremos que sepan ahora lo tienen señalado. Nos interesa que sepan el primer ruido, el segundo ruido, y queremos que sepan, bueno, a ver, cuando se produce el primer ruido, lo tiene señalado. Cuando se produce el segundo ruido, ¿y qué me indica? Fácil, el primer ruido, el comienzo de la sístole ventricular, y el segundo ruido es fin de la sístole ventricular. Pero como se van a acordar después del tercer y del cuarto, siempre se acuerdan de esto, así que me quedo tranquila. Bien. Ahora, si uno quiere estudiar el ciclo cardíaco, que a ustedes les resulta muy fácil cuando les pedimos esto, les resulta fácil porque lo razonan y lo sacan solito, es lo mismo que vimos anteriormente con las curvas de presión y ventrículo, solamente que hacemos esto que se llama rulo loop, o de la curva de presión volumen, ¿sí? Así lo pueden encontrar en los libros. Y es lindo, ¿por qué? Porque asociamos la presión y asociamos los volúmenes. Por eso está piola, porque asociamos todo en uno. Fíjense que en la ordenada tienen la presión intraventricular.
Está representado el ventrículo izquierdo porque es el que tiene mayor presión. Por eso van a ver que está dibujado el ventrículo izquierdo. En cualquier libro representa eso, el ventrículo izquierdo. Entonces, fíjese que si es la presión, bueno, de 0 a 120, porque tomamos lo fisiológico. Y después, en la abscisa tomamos el volumen de sangre que va a entrar a esa cavidad. Y bueno, lo medimos en mililitros. Entonces habíamos dicho, bueno, 0, 50, ¿se acuerdan que era la cantidad de sangre que podía quedarse? 50, 130, podía ser 130, 140, el volumen máximo. Entonces ponemos 50, 130. Y acá ponemos hasta 120 milímetros de mercurio. Entonces, como es un rulo, es un loop, es un circuito cerrado, tenemos que empezar por un punto. Entonces vamos a empezar por acá, para empezar por algún lado, o sea, donde dice A para mantener un orden. Entonces, fíjense que yo tengo el ventrículo que tiene una presión prácticamente, fíjense que acá tengo la presión intracavitaria, o sea, la presión está bajita, bajita, mínima. Y fíjense el volumen de sangre, también bajita, ¿bien? Ahora, fíjense qué es lo que pasa con la curva, que va avanzando hasta llegar a un valor de 130. ¿Qué quiere decir? Que es el periodo de ¿qué? De llenado. Periodo de llenado ventricular. En ese periodo de llenado ventricular, acá entramos al punto B, 130, 140. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la válvula, en este caso la válvula mitral, que se cierra. ¿Por qué se cierra la válvula mitral? Porque se me llenó el ventrículo de sangre, ejerce una presión, me tapa justamente la válvula mitral. Me lo tapa. ¿Para qué? Para que no haya reflujo de sangre. No quiero que haya soplos. Entonces se tiene que cerrar bien. Una vez que tenemos eso, miren qué va a pasar ahora con la presión. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta, 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 y es lo que habíamos visto como la contracción isovolumétrica, porque tenemos ahora las válvulas cerradas. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Miren acá, llega una presión de 80. Llegamos al punto C. ¿Qué va a pasar con la válvula aórtica cuando llegaba a una presión de 80? Se abría, se abre la válvula aórtica. Y una vez que se abre la válvula aórtica, ¿qué va a pasar con la sangre que tengo contenida en el ventrículo izquierdo? Se expulsa. Expulsa. Entonces tengo una expulsión máxima y después la reducida. ¿Cuánto era la presión máxima? 120. Este sería el periodo de eyección, el periodo de expulsión. Y ahora, ¿qué va a pasar con la sangre? Ahora la sangre, ¿a dónde está? Ya se vació, se sacó del ventrículo. Voy a tener más cantidad en la aorta. Entonces, como la presión ahora es mayor en la aorta que en el ventrículo, ¿qué va a pasar ahora con la válvula aórtica? Se cierra. Se cierra, ¿por qué? Y porque si no va a haber reflujo de sangre. Y no quiero que haya soplo. Y una vez que pasa eso, ¿qué va a pasar con el ventrículo? Baja. Y baja mucho. ¿Por qué? Porque ya la sangre, ¿dónde está? Ahora está en la aorta, distribuyéndose. Y mientras tanto se está llenando la aurícula. Pero en este instante, el ventrículo desciende su presión. Fíjense que es un descenso brusco. ¿Sí? Va de 100, baja y vamos a llegar a una presión que habíamos dicho de 0,5 milímetros de mercurio. Y ahí volvemos otra vez con el ciclo, ¿no? Este ciclo es el ciclo que sirve para evaluar la presión y el volumen. ¿Sí? ¿Se entendió? El ciclo, el rulo. Es más fácil, si ustedes lo asocian, ¿ven? No es difícil. Lo que les sugiero, tengan un papel y dibujen el corazón y vayan diciendo, bueno, el corazón, si hay mayor presión acá, se tiene que cerrar y les va a salir redondo, porque el juego de presión es lógica pura. No es difícil, es lógica. Bien, vamos terminando. Volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? Lo vamos a ver también como gasto cardíaco. Sepan lo que son sinónimos, ¿eh?
El volumen minuto es la cantidad de sangre que va a expulsar el corazón en un minuto. Eso es el volumen minuto. Y nosotros siempre preguntamos en el examen, así que anótenlo por favor, el volumen minuto, ¿de qué depende? ¿De qué factores depende? Pues siempre hay factores que va a depender de algo. Y los factores son dos. Uno es el volumen sistólico, que ya lo conocemos, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que se expulsa, ¿sí? En cada sístole. Y la frecuencia cardíaca. Entonces depende de dos factores. Pregunta de examen. Y parcial, y final, y siempre. ¿De qué depende el volumen minuto? Depende de dos factores. Volumen sistólico, frecuencia cardíaca. El volumen sistólico ya lo vimos, que es la cantidad de sangre que se expulsa en cada, digamos, latido, ¿sí? Habíamos dicho que era de 70. Y la frecuencia cardíaca es la cantidad de frecuencia que hace el corazón en un minuto. Promedio, 70, 80, ¿está bien? De ahí depende si está por encima de 100, acuérdense que está por encima de 100, hablamos de taquicardia. Taqui es rápido, ¿sí? Acuérdense, taquicardia, cuando está por encima de 100. Y bradicardia, bradi significa enlentecido, es cuando se encuentra la frecuencia cardíaca por debajo de los 60. ¿Está bien? Siempre en estado fisiológico, ¿eh? Entonces, lo que se hace, o tomamos como número 70 para redondear, para la cuenta. Si yo digo que el volumen sistólico es de 70 y la frecuencia cardíaca de ese individuo es de 70, 70 por 70 me va a dar 4.900 mililitros por minuto. O 4, pongámosle el número redondo, 5 litros por minuto, 5.000 mililitros por minuto. Ahora, ojo al piojo, porque siempre se confunden. Decir volumen minuto no es lo mismo que volemia. La volemia era la cantidad total de sangre. Y la volemia se mantiene siempre constante, salvo que una persona tenga una hemorragia. Vamos a imaginarnos que no tenemos hemorragia. Pero eso sería la volemia. El volumen minuto no es constante, porque no es lo mismo una persona en reposo que una persona que está haciendo gimnasia, corriendo. Obviamente, la frecuencia cardíaca es otro y no va a ser de 5 litros por minuto. Los valores que estamos siempre dando es en estado de reposo. ¿Está bien? Así que ojo con el volumen minuto. Depende en qué estado está el individuo. Es de 5 litros, puede ser más. Si hace gimnasia, puede estar aumentado todo, porque la frecuencia cardíaca aumenta, el volumen sistólico también. ¿Está? Muy bien. Entonces entramos en un concepto que nos va a servir también para la parte de circulatorio, que es lo que vamos a ver la semana que viene, que es precarga y poscarga. ¿Bien? Precarga y poscarga. Vamos con la precarga. Un poquito ya se los va diciendo. Es antes de que se cargue de sangre el corazón. ¿Bien? Esa es la precarga. Entonces, es la fuerza que distiende al músculo relajado, o sea, antes de que se cargue de sangre va a estar relajado, y condiciona el grado de elongación de las fibras miocárdicas antes de su contracción. Obviamente se relaciona con la ley que estuvimos viendo, la ley del corazón o la ley de Frank-Starling. ¿Y de qué depende la precarga? O sea, ¿de qué depende de la cantidad de sangre que llega al corazón? Va a depender de estos dos factores. Miren acá. Uno que se los nombré hoy, el retorno venoso. ¿El retorno venoso qué es? La cantidad de sangre que tiene que volver a las aurículas después de que cumplió todo el ciclo. Pasó toda la sangre y tiene que volver esa sangre. Es un circuito cerrado.
toda la circulación nuestra. Entonces, retorno venoso es la cantidad de sangre que retorna a la cavidad auricular en cada latido. Pues son las aurículas el que va a recibir. A su vez, ese retorno venoso se ve favorecido por varios factores. Uno, la bomba muscular. Tanto el estado de la bomba cardíaca, o sea, obviamente si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, bombea poco, entonces la cantidad de sangre que puede volver, como va a salir poco. Si bombea mal, el retorno va a ser bajo. ¿Está bien? Y la otra es la bomba, pero del músculo esquelético. O sea, el esqueleto, el músculo esquelético, piense que cada vez que nosotros caminamos, se genera contracción en los miembros. Y esa contracción favorece que la sangre pueda ir ascendiendo y pueda llegar al corazón. No es solamente el músculo cardíaco, es el músculo esquelético en sí el que favorece también porque se genera contracciones. No es lo mismo una persona que está corriendo que una persona que está horas parada en el mismo lugar. Ahí también varía el retorno venoso. Obviamente siempre es mejor que camine. Por eso todo individuo enfermo que se dice que camine, aunque sea poco, pero que camine. ¿Para qué? Para que ese músculo esquelético también ayude al retorno venoso. Otro factor, por la disminución de la presión intratorácica durante la inspiración. Cuando nosotros inspiramos, genera una disminución de la presión intratorácica. Y si disminuimos la presión que hay dentro de la caja torácica, eso favorece ¿qué cosa? Que vuelva la sangre con mayor facilidad. Por eso es importante una buena inspiración. Una persona que tiene un problema respiratorio y no tiene una buena inspiración va a tener dificultad en el retorno venoso. Por eso está muy asociado a las patologías cardíacas y respiratorias. ¿Está? Y la otra es la disminución de la presión auricular producida por succión del ventrículo durante la fase de eyección. Claro, ustedes piensen cuando en el momento en que el ventrículo hace la expulsión, hace como un efecto vacío. Y ese efecto vacío hace que la aurícula pueda recibir mejor la sangre. Por eso dice la disminución de presión auricular producida por la succión del ventrículo. Cuando succiona el ventrículo, hace un vacío y permite la llegada de esa sangre a las aurículas. Entonces, fíjense que el retorno venoso, que es la cantidad de sangre que vuelve, depende de muchos factores. La bomba muscular, la presión intratorácica, cómo es la presión de la aurícula cada vez que hay una succión ventricular. Y después, el otro factor de la precarga es la distensibilidad del ventrículo. Cuando ustedes vean la palabra distensibilidad, significa la elasticidad que tiene el ventrículo, ¿sí? Porque el corazón tiene ese movimiento de sístole y diástole porque tiene una buena distensibilidad, una buena elasticidad. Más adelante, cuando veamos patologías como insuficiencia cardíaca, van a ver que los pacientes insuficientes lo que van a tener es muy baja distensibilidad. Entonces, si no hay una buena distensibilidad, no hay una buena elasticidad, la precarga va a ser insuficiente. Obviamente eso lleva a consecuencias, ¿sí? Que lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. Espero que presencial. Bien. Y después tenemos la poscarga. Yo ya les dije, tengo una pre y una pos. Vamos a ver la pos. La pos es la fuerza contra la cual se contrae el ventrículo. Fíjense que ahora es poscarga, ¿eh? Ahora ya se cargó y ahora lo tengo que expulsar. Es la fuerza contra la cual se contrae el ventrículo, o sea, la fuerza de la sístole, la fuerza que tiene para expulsar. Equivale al grado de fuerza contráctil que debe desarrollar el ventrículo para abrir las válvulas sigmoides. Obvio, si no funcionan bien los ventrículos, no tiene fuerza suficiente, ¿cómo va a abrir las válvulas? Necesito tener una buena fuerza para contraer, para que tenga una buena fuerza para abrir esas válvulas y expulsarla a los vasos.
A ver, esperen que me perdí. Equivale al grado de fuerza contráctil que debe desarrollar el ventrículo para abrir las válvulas sigmoides y enviar la sangre a las arterias, aorta y pulmonar, lógico. Es directamente proporcional a la presión intraventricular, o sea, la cavidad del ventrículo, el tamaño del ventrículo durante la sístole, y es inversamente proporcional al espesor de la pared. Si yo tengo una pared muscular muy gruesa, ¿qué es lo que pasa con los pacientes con insuficiencia cardíaca? Que deben haber escuchado y le dicen, tiene el corazón grande. No es porque sea buenazo, es porque tiene el corazón muy grande, porque el músculo está muy grande. Pero ese músculo grande no se engaña. No significa que músculo grande, mayor fuerza. No, es un músculo grande justamente porque las fibras, la elasticidad se perdió. Se perdió la distensibilidad y tengo una masa muscular muchísimo más grande y no tiene fuerza suficiente para impulsar esa sangre. Por eso es inversamente proporcional al espesor de la pared. Cuanto más delgadita sea, digamos normal, ¿no? Porque hay patologías que puede estar muy delgada y también me voy para el otro extremo, es mejor para expulsar esa sangre. Y además depende de algo que después vamos a ver la clase que viene, que es la resistencia periférica. Muy importante la resistencia periférica, que es la fuerza que se oponen en los vasos al pasaje de la sangre. Esa es la resistencia periférica. ¿Sí? Es la fuerza contra la que se opone el mismo vaso para que haya dificultad en el pasaje de esa sangre. Que después vamos a ver que de ahí viene la vasoconstricción o la vasodilatación. Por eso lo dejo ya más para la clase que viene. Chicos, ¿no se sienten felices? Hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, me quedé sorprendida. ¿Tienen alguna pregunta? Las grabaciones. Ay, Dios, con ustedes. Pero chicos, vieron que les estamos dando los audios, ¿no? Lo pueden abrir los audios, ¿no? Pero los audios son bárbaros,